El Evangelio de hoy, según San Lucas, capítulo 6, del 1 al 5. Un sábado Jesús atravesaba unos sembrados y sus discípulos cortaban espigas. Las desgranaban en las manos y se comían el grano. Algunos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que no está permitido hacer en día sábado? Jesús les respondió: ustedes no han leído lo que hizo David, y con él sus hombres un día que tuvieron hambre. Pues entró en la casa de Dios, tomó los panes de la ofrenda, los comió y les dio también a sus hombres, a pesar de que solo estaba permitido a los sacerdotes comer de ese pan. Y Jesús añadió: el Hijo del Hombre es Señor y tiene autoridad sobre el sábado. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos hace ver a través de su Espíritu Santo que Él es dueño hasta de los sábados. Porque Él es el Hijo de Dios Santo. A Él le es permitido. Y es el Señor, nuestro Señor Jesucristo, quien dice que es el dueño del sábado. Porque lo dice a través de su palabra, del Evangelio. No es palabra de un hombre, es del Hijo de Dios Santo. Pues Jesús estaba un día sábado caminando y atravesaba unos sembrados con sus discípulos, y sus discípulos cortaban espigas. Esas espigas donde hay sembrado, pues las desgranaban en las manos y se lo comían el grano. Pues estaban con hambre. Ahí se nota que estaban con hambre, porque Jesús siempre caminaba sitios lejos para poder ir a predicar con sus discípulos. Y ellos pues no cargaban nada en bolsos, porque Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos que no carguen nada. Todos los que llevan su palabra, el mensaje o la misión del Evangelio de predicar, Jesús mismo provee por inturía, porque Él es el Hijo de Dios Santo. Algunos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que no está permitido hacer en día sábado? Los fariseos pues estaban siempre viendo lo más mínimo a detalle, a ver si algo para ellos les parecía algo malo, o estaban errados, ¿no?, los discípulos y Jesucristo, para poderle caer, ¿no?, en esas cosas que ellos siempre querían hacerlos ver mal a Jesucristo y a sus discípulos. Pues Jesucristo ya sabía sus intenciones, que no eran nada buenas. Y ahí pues Jesucristo mismo les respondió: ¿ustedes no han leído lo que hizo David? Y con él sus hombres un día que tuvieron hambre. Ahí está hablando de David, ¿no?, un antepasado de Jesús.
Y ahí él siempre estaba atento de todas las cosas que le decían los fariseos. Así como en estos tiempos hay muchas personas buscan lo más mínimo, malo, alguna caída de un católico, de un sacerdote o de un misionero, evangelizador católico, de un predicador católico, hasta del mismo papa. Buscan algún detalle, lo más mínimo, para hacerlo malinterpretar. Pues Dios siempre va a guiar, va a ser su Espíritu Santo quien va a ser a nosotros hablar con la verdad de su palabra, porque Él es santo y siempre va a estar al acecho el maligno y se va a posar en los corazones soberbios, esos corazones que están sirviendo de apariencia, pero no son servidores buenos de Jesucristo, son servidores malos, que es lo único que hacen tener en su corazón es toda soberbia, es hacer caer en trampas maliciosas a las personas que no tenemos ese tipo de pensar de ellos. ¿Por qué? Porque ellos siempre están al acecho, porque no querían creer que Jesucristo era el Hijo de Dios Santo. Por eso buscaban detalles, lo más mínimo, para hacerles creer que estaban en lo incorrecto. Pero Jesús mismo les dijo, un día que tuvieron hambre, David y sus hombres, pues entró en la casa de Dios, tomó los panes de la ofrenda. Los panes de la ofrenda es la casa de Dios, es la iglesia donde Jesucristo mismo lo hace ver aquí en las Santas Escrituras. Tomó los panes de la ofrenda, es la ofrenda donde nosotros los católicos, ahí se ofrenda, y consagrados en las manos de los sacerdotes, que los consagran, porque Dios les concedió, por voluntad de Jesucristo, consagrar sus panes, el pan, nuestro alimento, que lo recibimos en la Santa Eucaristía. Aquí habla. Pues entró en la casa de Dios, tomó los panes de la ofrenda, los comió y les dio también a sus hombres, a pesar de que solo estaba permitido a los sacerdotes comer de ese pan. Y Jesús añadió, el Hijo del Hombre es Señor y tiene autoridad sobre el sábado. Ahí Jesús mismo les hace ver a los fariseos que estaban errados, equivocados, al juzgar de esa manera a Jesús y a sus discípulos, porque Jesús era el que permitía que tomaran lo que estaba sembrado en el camino. Tomaban esas espigas para desgranarlo en sus manos y poderlos comer el grano. Pues Jesucristo mismo les permitía un día sábado, porque aquellos tiempos no era permitido. Porque los fariseos los sábados no hacían ni un tipo de trabajo, porque decían que era el día de Dios. Pero ahí mismo Jesucristo les dice, el Hijo del Hombre es Señor y tiene autoridad sobre el sábado. Jesucristo mismo, el Hijo de Dios Santo, se hace revelar en estas Santas Escrituras, diciendo que Él es el Señor. El Hijo del Hombre es el Señor y tiene autoridad sobre el sábado. Pues Jesús nos hace entender que en todo tiempo, en todo lugar, Él siempre va a estar
con su Espíritu Santo, con toda su autoridad de santidad. Él mismo dice que Él es dueño hasta de los sábados. Pues los fariseos eran los que estaban equivocados, errados, al criticarlo a Jesús con sus discípulos. Pues en estos tiempos de hoy, también la Iglesia Católica muchas veces es atacada. Pero nosotros servimos a Jesucristo, sabiendo que es el Hijo de Dios Santo. Muchas veces, muchos católicos no perseveramos continuamente en la Iglesia que Jesucristo mismo lo dice acá en las Santas Escrituras. En la casa de Dios tomó los panes de la ofrenda. La casa de Dios es donde se ofrendan los panes. Y donde se ofrendan los panes es la Santa Eucaristía en la Iglesia Católica. Muchos católicos se pierden. La ofrenda donde está la casa de Dios para irse en otros lugares. Y muchas veces critican equivocadamente, diciendo que donde están ellos están bien, pero se engañan a sí mismos, porque Jesucristo está siempre en la Santa Eucaristía Católica, donde los verdaderos cristianos católicos con humildad lo recibimos en la ofrenda donde es celebrada el pan, que es alimento para nuestra alma espiritual. Jesucristo es dueño de los sábados. No tengamos miedo. Él siempre va a sostener nuestros corazones y no vivir equivocadamente. En diferentes lugares que lo conocemos como sectas, que equivocadamente señalan y juzgan cuando ha caído un servidor de Jesucristo en las garras del maligno y lo sacan a relucir de una manera increíble. Pero nosotros, con humildad, llevamos la misión que nos ha encomendado Jesucristo, ya seamos misioneros católicos, predicadores, seamos presbíteros, diáconos, o estén en cualquier carisma de la Iglesia Santa Católica, porque Jesucristo es santo. Los sacerdotes también son seres humanos, igual que cada uno de nosotros, pero ellos están ungidos en la gracia
Por eso tenemos que pedir por los sacerdotes, los obispos, por el Papa. Porque hay mucho mal en estos tiempos que quieren destruir lo que Jesús fundó en una santa Iglesia católica. Podrán fallar algunos sacerdotes, algunos obispos, algunos misioneros, algunos religiosos o religiosas, pero la Iglesia siempre está de Jesucristo, siempre está lleno de abundancia del amor santo de Jesucristo, porque Jesucristo fundó su Iglesia santa. Jesús, su palabra es firme, su palabra es la verdad, su palabra nos fortalece. Él es el camino, la verdad y la vida. Podremos caer, pero Él nos levanta en muchas circunstancias. Queremos muchas veces flaquear nuestra fe, pero pongamos toda nuestra fe en Jesucristo Santo. No pongamos nuestra fe en los hombres, porque el hombre falla por sus debilidades, pero Jesucristo Santo, su Iglesia, es única, no falla. Y nosotros, como servidores, seamos servidores buenos y dignos ante los ojos de Dios Santo. Amén.